La tecnología aditiva juega un papel muy atractivo y dinámico en la presente revolución industrial. La fortaleza de la impresión 3D radica en la viabilidad de personalizar productos y procesos de objetos que se originan desde un diseño digital tridimensional, elaborado en una computadora para luego llevarlo a la impresión, lo que permitirá diseñar productos mediante la inventiva, fomentando la investigación y el aprendizaje al generar soluciones ante los problemas que las organizaciones se enfrentan en su cotidianeidad empresarial. Bienvenidas, distinguidas autoridades universitarias, distinguidos docentes y estudiantes, tengan todos y todas muy buenos días. Hoy continuamos con el tercer día de actividades en el marco de la celebración del 5º aniversario del Laboratorio 3D de la Universidad Tecnológica de El Salvador, semana en la cual nuestra institución se enorgullece de todos los logros alcanzados y el trabajo en equipo que se ha realizado durante la trayectoria de estos 5 años. Les comento que desde el año 2018 este espacio se ha encargado de educar a través de talleres y cursos, como es en este caso que estamos realizando una serie de talleres, conferencias y conversatorios. Concientizar por medio de ferias y exposiciones, comercializar servicios de prototipado, asesoría en diseño y fabricación. Sus cimientos están en 3 pilares importantes. 1, makers. 2, impresión 3D. 3, vinculación entre industria y academia, a la vez que el trabajo que se realiza está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para responder también como país a la agenda que llevamos a nivel mundial. Para este día vamos a llevar a cabo pues nuestra segunda conferencia, siempre con temas muy interesantes que van muy ad hoc a las carreras que están estudiando ustedes. Ahora daremos paso a la conferencia que se titula ¿Cómo empezar tu emprendimiento y cómo definir tu propuesta de valor? Será impartida por José Roberto Rodríguez de Impact Hub, San Salvador. Les comparto en breve la trayectoria de nuestro conferencista. José Roberto nos compartirá unas guías y herramientas prácticas que puedes ocupar para organizarte a la hora de querer comenzar un emprendimiento. También explicará cómo definir el valor que tu idea busca generar para tus clientes, ya que sin esto no hay negocio. José Roberto Rodríguez es cofundador de Impact Hub San Salvador, empresa que ha desarrollado y formado a más de 100 micro y pequeños negocios en el país a través de programas de aceleración para la expansión de sus mercados nacionales e internacionales. Cuenta con más de 13 años de experiencia en proyectos de desarrollo e inteligencia de negocios en compañías de España, Argentina, El Salvador, en el sector tecnológico de negocios e industria. Es consultor especializado en dirección y manejo de proyectos bajo metodologías ágiles en PMI. Vamos a pasar a la conferencia de esta mañana. Le pedimos a José Roberto Rodríguez que nos acompañe. Un fuerte aplauso para él. También hacer el recordatorio importante que luego de la conferencia vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, un espacio dedicado también para que ustedes puedan hacer todas las consultas que consideren pertinentes. Así que saquémosle el máximo de provecho a estos espacios de reflexión. Adelante. Bueno, en principio, mucho gusto. Es un placer estar acá con ustedes. De verdad que el poder tener esta oportunidad de poder hablarle a los jóvenes, considero que es fundamental hoy en día, sobre todo porque, como podrán saber, el mundo está cambiando tan rápido y yo quisiera volver a tener su edad para poder aprender más de lo que hoy por hoy yo sé. Y eso cada día pues va evolucionando, así que me emociona evidentemente poder estar acá y transmitirles un poquito de conocimiento sobre cómo desde nuestra organización con Impact Hub hemos desarrollado muchísima innovación en el país, hemos generado muchísimo empleo a través del crecimiento y desarrollo de nuevas empresas y cómo pues las empresas que están naciendo nacen desde donde ustedes están sentados el día de ahora. Realmente las empresas nacen desde hacer grupos entre ustedes y tener una visión importante sobre cómo quieren desarrollar el país el día de mañana, cómo quieren desarrollar su vida y sobre todo siendo ustedes dueños de su propio destino.
Y creo que eso es fundamental, que tengan esa mentalidad ganadora, porque al final en los negocios, de mucho de lo que les voy a hablar ahora, quiero decirles que lo más importante es la actitud. Es la actitud con la que ustedes afrontan la vida y con la que ustedes se desenvuelven ante las adversidades que van a tener. Yo he sido un emprendedor, quizás nato desde los 16 años, ¿verdad? Tratando de siempre aprender muchísimo y me considero una persona sumamente curiosa del aprendizaje y ahora créanme que me despierto todos los días a las 4:30 de la mañana aprendiendo algo nuevo, siempre tratando de leer cosas que aporten al conocimiento sobre cómo generar innovación en el país. En el mundo hay una serie, hay una cosa que se llama la campana de adaptación, que es básicamente una campana de Gauss para los que están o los que estudiaron matemática o están estudiando ellos, seguramente lo conocen, en donde se dice que el 2.5% de la población son aquellos llamados los innovadores. El 13.5% son aquellos llamados los adaptadores tempranos de soluciones o de cosas que salen en el mercado. Y el otro 13.5% son adaptadores tardíos, ¿verdad? Si nosotros ya estamos en una etapa de adaptadores tardíos, pues sabemos que no somos parte de ese ecosistema de innovación que está justamente probando y desarrollando nuevas funcionalidades. Y hoy en día la propuesta de valor más importante que ustedes le pueden ofrecer al mercado, ¿saben cuál es? Saber antes que los demás. Porque al final la tecnología está evolucionando a tal grado que va a poder hacer todo lo operativo que ustedes imaginan. Todito. O sea, de desarrollar un diseño, de escribir un texto, de escribir, hacer código de programación, todo eso la tecnología lo va a suplantar en los próximos años. Y ni siquiera en los próximos 5 años, estoy hablando de los próximos 2, 3 años. El uso de la información cada día está siendo más globalizado y más universal para todo el mundo, independientemente de donde venga. Entonces es fundamental que nosotros que estamos estudiando tengamos en cuenta que estudiar es la base para poder entender qué es lo que hace la programación o qué es lo que hace un mundo automatizado. Pero más allá del estudio, lo que es más importante saber es tener el criterio como para poder tomar una decisión si es algo que va a hacer sentido a la persona en la que yo me estoy queriendo dirigir o no. Así que, bueno, eso es una pequeña introducción de hacia dónde venimos. También, pues, quería por ahí, no sé si va a avanzar. Un segundo. Si querés, ahí les voy diciendo que pasen. ¿Verdad? Pasó. Bueno, ya me describieron, ¿verdad? Mi nombre es José Roberto Rodríguez, soy cofundador del Impact Hub, también soy cofundador de una agencia de transformación digital. He estudiado en múltiples ambientes de diferentes países y realmente me considero una persona patriótica en mi país. Yo amo El Salvador, amo a la gente del país, sé que en las universidades, en los colegios está el futuro, y ni siquiera el futuro, ya podemos decir el presente. Yo he trabajado con emprendedores que tienen menos edades que ustedes, seguramente, con emprendedores que están naciendo de colegios de 16 años, que ya saben cómo organizarse a través de diferentes roles, que alguien va a manejar el CEO, el COO, el CFO, el CTO de una organización. Y esos son términos que de alguna forma nosotros, o sea, yo por eso les digo que me dan ganas de volverme para atrás, porque ustedes que tienen la posibilidad de ser los disruptores, de crear innovación, de crear tecnología, de crear nuevos negocios que fomenten un país más desarrollado y más fácil o con un bienestar mayor para todos, creo que tiene un gran compromiso en sus hombros, ¿verdad? Entonces, pues lo que yo les vengo a decir es un poquito acerca de la experiencia y sobre todo cualquier emprendedor que llega a nuestra institución. Nosotros somos una incubadora y una aceleradora que tiene presencia en más de 100 ciudades en el mundo, en 52 países. Y lo que hacemos alrededor del mundo es desarrollar el ecosistema de innovación a través del emprendimiento. Lo que hacemos es fomentar en la mentalidad de muchas personas que el emprendimiento es una manera de poder sacar adelante sus sueños y poder sobre todo tener una diferenciación en un mercado pues difícil como El Salvador. Si viéramos en Suiza, por ejemplo, viéramos en un país más desarrollado, las oportunidades hay para todo el mundo, incluso para el que no trabaja. Es decir, el gobierno le paga un salario a la persona que no trabaja y pues puede vivir bien. Acá en El Salvador la realidad no es la misma. Ser un emprendedor en El Salvador te significa tener 4 negocios al mismo tiempo para poder sacar adelante el que quieres. Y significa trabajar 25 horas 7 porque tienes que sacar adelante y transmitir esa visión y sobre todo si ya tienes empleados, también tener ese compromiso con tu gente que está atrás. Así que pues yo me considero una persona sobre todo muy empática con el ecosistema y sobre todo también tratando de aportar muchísimo lo poco que he aprendido en este mundo. Si podemos avanzar, por favor. Tengan en cuenta lo siguiente. Steve Jobs, ¿verdad? Seguramente todo el mundo lo conoce. Tengan en cuenta que el tiempo de nosotros es limitado. Hoy en día recibí una noticia que realmente estuve a punto de no poder estar acá,
porque el hermano de uno de mis socios en el Impacto falleció hoy en la mañana, con uno de los también líderes de tecnología en El Salvador, Darwin Romero, de Aplaude Studios, seguramente lo conocerán. Falleció hoy en la mañana y realmente esto nos hace mucho que pensar en un accidente fulminante. Y es tristísimo esa noticia, ¿verdad? Yo estoy a punto de no venir a esta ponencia, pero quiero, con lo que ha pasado, y obviamente hay un ambiente sensible ahorita en el ecosistema de emprendimiento, de innovación, de tecnología, con dos personajes que se fueron y que han dejado muchísimo en el país, pero también esta frase cuando estaba haciendo la presentación, quiero que se la queden, ¿verdad? El tiempo es limitado. Hoy en día, el tiempo que tenemos aquí en la vida, el tiempo que tienen ustedes de estudiar, el tiempo que tenemos de desarrollar cualquier cosa que nos apasione, es por tiempo limitado. Entonces, yo sé que yo tengo 33 años y son 10 años los que a mí me quedan para dejar un legado en este país. Y esos 10 años yo los estoy aprovechando al máximo. Como les digo, me despierto siempre muy temprano, aparte que tengo 2 hijas que despiertan temprano también, pero más allá de eso, me despierto a las 5 de la mañana a aprender, a desarrollar y a seguir pensando cómo generar innovaciones localmente. Entonces, no desperdicien, por favor, el tiempo que tienen hoy por hoy para desarrollar cosas y sobre todo no lo desperdicien también desarrollando de repente o viviendo la vida de alguien más. Y esa es la mentalidad de un empresario. Un empresario es aquel que puede hacer disruptivo un ecosistema, generar empleo, generar fuentes de apoyo y sobre todo crecimiento. Si podemos continuar, por favor. Así que, bueno, cada uno de ustedes quisiera que se hiciera esta pregunta, porque para poder empezar un negocio, en primer lugar, tenemos que estar emocionalmente bien cada uno de nosotros. Tenemos que tener una actitud siempre súper ganadora ante las adversidades. El emprendedor es una persona que siempre tiene que estar feliz, porque ya no solo depende de uno. Si un emprendedor está mal, mentalmente o emocionalmente, pues ese impacto va a trascender en tu emprendimiento. Si el emprendedor se cansa, se frustra o siente que no sale adelante, eso limita totalmente toda oportunidad de crecimiento en la empresa. Entonces es muy importante que ustedes se sientan orgullosos todos los días de todas las cosas que ustedes hacen y que al principio tengan un tiempo, a pesar de que el espacio sea, hoy por en día, el tiempo va tan rápido, que hagan un poquito de tiempo para pensar en hoy hice algo bueno. Hoy logré esto y esto, y no lo comparen con nadie más, porque cuando uno compara con el de la par, siempre hay alguien mejor y siempre hay alguien peor, pero compárense con ustedes mismos. Ustedes mismos, si se sienten mejor de lo que hicieron ayer, se ordenaron su cama antes de salir, si fueron más ordenados antes de salir de su casa, si desayunaron y no tenían una costumbre de desayunar, si hacen pequeñas cosas, ahí está la clave, porque en lo pequeño está lo grande. Podemos continuar, por favor. Entonces, háganse esta pregunta todos los días. Bien, ahora hablando un poquito en materia, nos tenemos que poner a pensar en una primera pregunta antes de empezar a emprender o antes de pensar a emprender. Y la primera pregunta es, ¿por qué emprendemos? ¿Verdad? Y hay 3 razones por las cuales en el ecosistema la gente emprende. La primera es por necesidad. En El Salvador particularmente, este es uno de los principales factores del por qué la gente emprende. ¿Verdad? Porque sí, definitivamente el salario mínimo acá no es suficiente como para poder tener una vida vasta. Sí, definitivamente, si un emprendedor pues tiene que tener 4 o 5 empleos para poder llevar comida a la casa y sobre todo si tiene responsabilidades donde ya hay hijos de por medio, de repente hay más compromisos, todo eso lo que vuelve es un factor importante de tiempo. Entonces hay que pagar las cuentas, sí, definitivamente, y por ende crea un negocio, ¿verdad? Estos son los negocios normalmente llamados negocios tradicionales. Luego tenemos los negocios por oportunidad, que son aquellos que de repente en COVID-19, por ejemplo, toda la gente empezó a ver que las mascarillas era una cosa que iba a ser utilizada por un montón y empezaron a comprar mascarillas de volumen, personalizar mascarillas, y esos son negocios que no necesariamente están ligados a una necesidad, sino a una oportunidad de mercado, ¿verdad? Y eso es importante verlo también. Y después están los negocios por pasión, ¿verdad? Aquellos que nos apasiona el producto, nos apasiona lo que hacemos y a pesar de que no sea rentable, estamos ahí tratándolo de hacer funcionar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Si hay que aprender por necesidad, por oportunidad o por pasión. Entonces, la respuesta pues que yo les puedo decir por la experiencia es que es un poco de las 3. Se necesita tener pasión para estar lo suficientemente adueñado del proyecto, pero sin enamorarte del mismo. Un emprendimiento no es un hijo. Si se muere, no pasa nada. Uno va a tener una mentalidad resiliente para poder desarrollar algo más. Tiene que tener oportunidad, porque si no hay un emprendimiento en donde hay un mercado que pueda comprar el producto, pues al final también nuestro proyecto puede caer. Y tiene que tener necesidad, porque la necesidad es lo que nos hace movernos todos los días. Si podemos continuar, por favor.
Entonces, este realmente es el camino ideal de un emprendimiento. Cuando uno empieza a emprender, lo que te dicen los libros en Estados Unidos, por ejemplo, es qué hay que hacer cuando vamos a emprender. En primer lugar, tenemos que aprender a vivir en el futuro. Ustedes saben que se puede viajar en el tiempo. Sí, se puede viajar en el tiempo. ¿Y cómo se viaja en el tiempo? Pues básicamente sabemos que China está 14 horas adelante que nosotros. Ellos están viviendo en el futuro. Y no solo por un tema horario, sino están viviendo en el futuro también porque es un país más desarrollado, o Estados Unidos, o cualquier país que tenga más oportunidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchísimas cosas, hay muchísimos jóvenes como ustedes, incluso más jóvenes, que están creando cosas impresionantes con la inteligencia artificial, pues es el gran boom ahorita. Y eso está permitiendo que si nosotros no estamos acostumbrados a vivir en el futuro y operar en el presente, entonces las oportunidades no las vamos a ver. Es importante entender qué es lo que hace falta en el mundo para poder desarrollar una innovación. Uno no puede crear un emprendimiento si no resuelve un problema. Las empresas que no resuelven problemas son empresas que no tienen futuro. Todo lo que genera un negocio tiene que resolver un problema. Y esa es la base de un emprendimiento. A partir de ello, yo sé que todos somos tecnológicos acá, pero escriban las cosas que piensan. Escriban las cosas que ustedes deciden hacer, para que no quede simplemente en un teléfono que después con 1000 de aplicaciones van a perder, o que no quede en una computadora. Escriban las cosas, y escribir ayuda a que el cerebro materialice lo que ustedes están pensando de una manera natural. Luego, hagan un prototipo. Hay gente que dice, no, yo necesito dinero para hacer un prototipo. Bueno, el 3D Lab, ¿verdad?, que está acá, ellos les pueden ayudar muchísimo a hacer un prototipo, pero también hay muchísimas formas de hacer un prototipo, y hay mucha gente que desconoce el término de lo que es un prototipo. Un prototipo es algo que les permita generar el primer dólar en ventas. Puede ser un producto, puede ser una presentación, puede ser lo que ustedes quieran que les permita generar $1 en ventas. Eso es un prototipo, algo que les permita validar una hipótesis. Y si la hipótesis se valida, entonces ustedes tienen más capacidad para poder levantar capital. Y luego, pues, ese prototipo, hay mucha gente que dice cuando llega al Impact Off, yo tengo una idea, pero firmarme un NDA o un No Disclosure Agreement para que nadie me vaya a copiar la idea. Yo soy en qué le digo a toda esa gente, no te preocupes en contar tu idea, porque de la idea a hacerla hay un gran trecho. Es muy difícil materializar una idea. Y hemos visto en la práctica que aquel que cuenta la idea a muchas personas tiene más validación y más oportunidad de encontrar a su primer cliente. ¿Ustedes saben cuál es el primer cliente de un emprendimiento? El equipo. El equipo con el que van a desarrollar ese emprendimiento. Entonces, lo que uno tiene que estar pensando antes de buscar un primer cliente es buscar con quién lo va a hacer. Porque en el ecosistema no existe el solopreneur. No somos Superman, que podemos hacer todo uno mismo. Tenemos que buscar un equipo. Cuando son los 15 y los 30, si no tenemos con quién llorar para pagar la planilla, entonces ahí pues con su almohada les va a resolver. Otra persona va a pensar en el mismo problema que ustedes. Es importante que fomenten el desarrollo de un equipo, ¿verdad? Y eso pues les permite mostrarse a más de 100 personas. Ese prototipo les permitirá todo el tema. Iterar en el prototipo, buscar un fundador, registrar la compañía, buscar financiamiento, lanzar, mandar correos electrónicos a todos los que fueron a su lanzamiento y evaluar 2 opciones. Las personas a las que le mandaron correos regresaron y dijeron que querían trabajar con ustedes o no. Y si no, entonces entender por qué no y volver a lanzar. Y estar en ese proceso iterativo hasta alcanzar lo que vendría siendo un producto escalable con más de 1000 usuarios, un crecimiento del 5% y seguir aprendiendo en el resto de los años. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces, este es el camino ideal del emprendedor. Pero en la práctica, si podemos avanzar, por favor. En la práctica se siente así. Y eso se lo puedo decir yo con toda franqueza. Uno tiene altos y bajos en el emprendimiento, pero tiene más bajos que altos. Por ende, lo más importante en el emprendimiento es la actitud y el pensamiento positivo de que todo va a estar bien si damos más de lo que podemos. Si damos más de lo que podemos. Si tenemos esa mentalidad, créanme que todo va a estar bien. Porque la vida es holística, dijo alguien un día. Es decir, ¿qué significa holístico? Que no importa en qué, si vos le pones pasión, tiempo, dedicación, esfuerzo, todo eso va a retornar en algún momento en tu vida. Y es por ende que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de corazón. Sigamos, por favor. Y emprender no solo es eso, se siente duro también emprender, porque sos tu propio jefe, tu propia secretaria, tu propio empleado. ¿Saben ustedes que yo tengo 5 correos a los cuales yo tengo acceso? Y en diferentes correos no me llamo igual. Bueno, al principio hacía eso. Entonces de un correo mandaba la información y del otro correo mandaba otra información a otro cliente para saber que tenía un equipo que era otra persona. Y eso ayuda mucho, ¿saben por qué? Porque te das corporativo. Te da a saber que, sí, mi asistente te va a contestar. Y yo era un correo de asistente contestándole al cliente.
Pero eso lo que nos permite es justamente saber y entender cuáles van a ser los roles el día de mañana que vas a necesitar para escalar una empresa, ¿verdad? Y por ende, pues también las vacaciones, pues realmente nunca hay vacaciones, nunca te pagan aguinaldo. Cuando estás empezando, para puras penas y ganar salario. ¿Por qué? Porque quien necesita que se una a un sueño que uno está haciendo es la gente, y tenemos que darle bienestar a la gente que se una a nosotros. El éxito de un empresario no es hacer rentable muchísima una empresa. El éxito de un empresario es saber manejar personas, es saber manejar responsabilidades, es saber delegar. Esa es la funcionalidad, porque un día el empresario va a tener una empresa y va a tener 10 más alrededor. Y entonces si solo se queda operando, pues al final no termina haciendo nada. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces, es cierto, hay a veces tiempos de catarsis. Yo a veces me siento y pienso, quisiera volverme un empleado, pero de repente pues me encuentro en la etapa que me junto con mis amigos y veo que realmente tienen un horario, que no tienen tiempo para hacer sus cosas. Y yo digo, no, no es esto. Me siento feliz de estar en este momento, aunque sea complejo, ¿verdad? Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces, ¿verdad? Si continuamos, por favor. Entonces, hay algunas pequeñas recomendaciones. Igual esta presentación se la voy a compartir, porque no sé si me va a alcanzar el tiempo, porque hay muchas cosas que me gustaría contarles de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que podemos hacer por las nuevas mentes que quieren desarrollar innovación. Hoy por hoy estamos en Millennium Plaza, en el nivel 6, para toda aquella persona que quiera llegar a platicar una idea, a imponer una idea. Ahí hay un equipo de más de 27 personas que les puede apoyar. Pero recomendaciones en el camino que les quisiera dar, si podemos continuar, por favor. En primer lugar, busca consejos y escuchemos mucho. Hay alguien que me decía un día, uno tiene que tener 2 oídos y una boca, escuchar el doble de lo que hablamos. Y eso en el emprendimiento es totalmente cierto. Y no solo en el emprendimiento, también Dios nos hizo perfectos. ¿Por qué nos hace 2 oídos y por qué nos da una boca? Y es importante aprender a poder escuchar lo que la gente tiene que decirnos. Hay mucha gente que se vuelve celosa y dice, no, ese no sabía nada, me está diciendo porque no sabe lo que realmente vale mi proyecto. Hoy en día, en mercadeo, bueno, antes, seguramente ahora ya no, pero antes, cuando enseñaban mercadeo, te enseñaban las famosas 4P, ¿verdad? Promoción, precio, producto, plaza. Y dejaban de lado la más importante, ¿verdad? Que es persona. Hoy todo ha cambiado. Y hoy la persona se vuelve el centro de todo nuestro modelo de negocio, y detrás de eso pensamos el producto, pensamos la promoción, pensamos la plaza. Entonces tenemos que aprender a poner en el centro a nuestros clientes y a partir de ello entender cómo resolvemos un problema. Tenemos que aprender a escuchar, a ver más de lo que no ven los demás. Y la única forma de hacerlo es entrenando nuestro cerebro a pensar siempre qué hace falta en un lugar donde yo estoy ejecutando. ¿Qué podría ser mejor? Y no solo eso, no podemos proponer algo mejor si nosotros tampoco conocemos algo mejor. Países en el mundo se desarrollan, ¿por qué? Porque los países ya tienen un nivel en el que le permiten a la gente aprender más rápido, entender más rápido y formarse en crecer su conocimiento. Entonces, por ende, la gente corre para nivelarse. Y es ahí donde acá en El Salvador es importante que nosotros, con el acceso a la información que tenemos y con las nuevas plataformas que vienen, que van a... hay que hacerle una pregunta ya a la UTEC, ¿cómo va a ser con todo lo que viene a nivel del AI, ¿verdad? Pero es importante a nivel educativo que nos pongamos a pensar cómo vamos a seguir creciendo a los jóvenes. No prometan demasiado, es mejor superar expectativas, habla con sus futuros clientes, enfóquese. En una primera etapa, cuando usted está emprendiendo, yo sé que es difícil, pero trate de enfocarse en lo que está haciendo y de validar si logra el primer $1 en ventas. Si logró un primer $1 en ventas, eso no significa que usted va a tener un negocio exitoso. Significa que alguien tuvo la confianza de comprarle. Y por ende es importante que ese $1 en venta se convierta en algo que se llama el Product Market Fit. Es decir, el crear un producto o servicio que ya no solo me dé $1, sino que lo hayan probado más de 100 personas. Cuando esas 100 personas ya te compraron un producto o servicio, entonces tú ya estás listo para poder decir, yo tengo un producto que puede escalar, ¿verdad? Tomen breaks, es importante. No se olviden de sus amigos y su familia, que también es importante y siempre está cerca de ustedes. Y sobre todo, no todo tiene que ser trabajo, ¿verdad? Eso es importante. Si podemos continuar, por favor. Bien, entonces vamos a ir a una segunda parte de la ponencia y es, ok, ya que ustedes deciden tomar este reto de emprender, sabiendo que es complicado y sabiendo que es también lo más bonito que hay en el mundo, porque es así, es tan bonito como tan feo, pero
tienen que saber el por qué arrancamos un negocio. Y para ello quiero decirles que hay muchas malas razones para empezar una empresa, pero solo hay una buena razón y creo que saben cuál es para cambiar el mundo. Si nosotros tenemos una empresa que no genera un producto necesariamente para un sector, sino genera un bienestar en donde nosotros nos queremos desarrollar, tenemos un modelo de negocio que va a ser escalable siempre. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere tener un mundo mejor? ¿Quién no quiere dejarle un mundo mejor a nuestros hijos? Todos. Y ahorita pues ustedes están jóvenes, no están pensando tanto en eso. Pero cuando ya lleguen a un nivel de edad y en los que tengan compromiso, seguramente van a pensar en lo que yo puedo hacer en estos 10 años. Yo por eso les dije, son 10 años los que para mí en mi vida son trabajar 25/7. No hay descanso, es todo el tiempo estar pensando y enfocado qué podemos resolver. Y esa visión es la que hay que trasladarle al resto de equipos que ustedes trabajen. Si podemos continuar, por favor. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que ponerse a pensar mucho qué significa para usted construir o tener un negocio. Antes de pensar qué van a hacer, tomen ese tiempo de reflexión y qué significa para usted tener o crear un negocio. Antes póngaselo a pensar, haga ese espacio de reflexión, porque cuando ya arranca una iniciativa, seguramente ya no hay tanto tiempo para pensar en estas cosas, porque ya estás operando, ya estás ejecutando y tenés que responder. Entonces, en estos momentos que ustedes pudieran estar pensando en desarrollar algo, tómense el tiempo para hacerlo. ¿Podemos continuar, por favor? Y es ahí donde hay mucha gente que dice, bueno, yo me quiero hacer rico rápidamente, yo quiero ser mi propio jefe, quiero tener un horario más flexible, menos trabajo, soy la excepción, soy especial. Pero realmente la razón correcta es cambiar el mundo nuevamente, ¿verdad? El dinero y todo lo demás viene por añadidura. Nunca contesten con esto cuando alguien les pregunte, mira, ¿y qué necesitas? Dinero. Cuando a un emprendedor le preguntan esto, todo el mundo, o sea, los inversionistas y la gente que puede apoyar se da la vuelta y dice, ¿sabes qué? Que te vaya bien. Porque el dinero no es el principal motor para desarrollar algo. El principal motor para desarrollar algo, ¿saben qué es? Las ganas de hacerlo. Y esas ganas de hacerlo te hacen cumplir tus objetivos. Y ese cumplimiento de objetivos te permite generar confianza. Y esa confianza te permite generar nuevos inversionistas. Procedamos, por favor. Y es ahí donde pues no se desilusionen, ¿verdad? No se den por vencidos si la cosa no sale bien. Y es ahí donde, si podemos avanzar, por favor. No pierdan el camino, ¿verdad? Siempre tengan el control del camino. Yo sé que este gatito lo conocen y este también refrán lo conocen, ¿verdad? Alicia, ¿podrías decirme por favor cuál es el camino que debería tomar para llegar desde aquí? El gato responde sabiamente, eso depende mucho de dónde quieres llegar. Alicia responde, no me importa mucho dónde. Entonces no importa mucho el camino que tomes, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener claro qué quiere hacer. Yo hoy por hoy les puedo decir que lo que yo quiero hacer todavía no lo sé. No lo sé qué voy a crear, pero sí sé qué quiero sentir con lo que voy a hacer. Y lo que quiero hacer es generar un mejor país, generar fuentes de empleo, crear una empresa que permita ser un ejemplo para muchas personas. Entonces, eso me llama a mí la atención, sí, generar transformación digital también, pero ya se va bajando un poco, pero la visión es mucho más grande de lo que hacemos. ¿Podemos continuar, por favor? Este video, por temas de tiempo, no se los voy a poner, me encantaría ponérselos, pero quiero que lo vean. Dura 4 minutos y por temas de tiempo por eso no, porque prefiero decirle las cosas desde una perspectiva de que no vean un internacional que se las diga, sino de un nacional viviendo mucho de lo que él pone en práctica. Simon Sinek es uno de los inspiradores más grandes del mundo y él desarrolló un concepto muy simple que si podemos continuar, por favor, se los comento. Él desarrolló lo que se llama el Golden Circle, ¿verdad? El círculo de oro. Muchas empresas cuando empiezan a pensar en un producto siempre piensan en lo que van a hacer, pero nunca piensan en el por qué lo van a hacer. Y hay empresas como Apple o como los hermanos Wright, de los que generaron los primeros iniciadores de los aviones, que ellos tenían una cosa en común, estos grandes líderes, y es que pensaron en principio por qué quiero hacer las cosas. Porque cuando nos respondemos a ese por qué, generamos un propósito. Y hay algo en el emprendimiento que se mantiene constante todo el tiempo. ¿Y saben qué es? Hay 2 cosas realmente. ¿Quién tiene una idea? ¿Cuáles son las 2 cosas que se mantienen constantes en un emprendimiento? Puede cambiar. El cambio. El cambio es una paradoja, ¿verdad? Porque ver más allá de lo que están haciendo, eso evoca el propósito y es el segundo punto que quería mencionar. Son 2 cosas que se van a mantener constantes siempre en un emprendimiento. El propósito por el que hacemos las cosas, porque eso es algo que nadie nos lo va a quitar.
Pues se puede llamar que mi propósito es generar un espacio social para múltiples jóvenes con discapacidad, por ejemplo. Ese es mi propósito. De eso puedo hacer una empresa el día de mañana, puedo hacer 1000 cosas más, pero el propósito siempre va a ser el mismo. Y el cambio. Y es ahí donde me da risa porque es cierto, el emprendedor cuando emprende, lo que tiene que estar más acostumbrado es que con lo que inició seguramente no va a terminar. Y eso es divertido también. Entonces, es muy importante que ustedes siempre piensen antes de pensar en algo el por qué, y después el cómo, y después el qué. Esa es la ruta natural. ¿Por qué? Vamos a continuación, por favor, si podemos continuar. ¿Por qué es importante eso? Porque eso es lo que permite el desarrollo de una estrategia corporativa. Ustedes saben qué significa tener una estrategia corporativa. No es hacer tácticas, no es hacer un montón de cosas, eso ya es más operativo. Una estrategia corporativa es definir hacia dónde se va a mover la compañía. Y las dos cosas que te permiten técnicamente saber hacia dónde se va a mover tu compañía es definir cuál va a ser tu misión y tu visión y tus valores, ¿verdad? Eso es lo primero. Hay muchas empresas que ya no le dan tanto, y dicen, eso solo se pone porque ahí está. Pero no, eso es lo que hace la cohesión en un equipo de trabajo. Si uno no tiene una visión, no tiene claro a dónde quiere llegar, pues mucho menos va a tener claro cómo lo va a hacer. Entonces es muy importante la definición claramente de visión y misiones. Básicamente la visión, imagínensela como la montaña que yo veo lejos, y la misión es todos los pasos que yo doy para llegar a esa montaña. Y los valores son toda la integralidad que yo tengo que tener en ese camino para llegar a esa montaña. La visión, la misión están hechas para alcanzarse, por eso la mayoría tiene plazo. La visión tiene un plazo, y aquí a 3 años yo quiero ser tal cosa, porque están hechas para cumplirse. El propósito, sin embargo, no. El propósito es algo más trascendental, es algo que no necesariamente lo enmarca un tiempo, sino más bien es algo que me permite a mí poder conseguir esa visión y misión. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces, es importante que ustedes puedan visualizarse siempre al futuro, ¿verdad? Y pensar de manera clara, por ejemplo, cómo usted quisiera ver una idea de negocio en 3 años. Si usted no tiene proyección de cómo quiere imaginarse el futuro, aunque ahorita usted diga, mis limitantes o mis paradigmas no me permiten pensar cómo me quiero ver, no piense en eso, no piense en de dónde nació, no piense de dónde vino, no piense si tiene dinero, si no tiene dinero. Usted piense cómo quiere estar de aquí a 3 años. Porque el primer paso para poderlo hacer, ¿saben cuál es? Fake it till you make it. No sé si digamos, engáñenlo hasta que lo logren. O sea, un príncipe no es príncipe porque es hijo de un príncipe, de un hijo de un rey. Un príncipe es príncipe porque desde su mentalidad es un príncipe. A eso me refiero. Fake it till you make it. O sea, si ustedes se consideran que van a ser grandes empresarios, pues desde ya empiezan a actuar como grandes empresarios. ¿Cómo se convierte en un gran empresario? Pues con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, atiende las reuniones, es puntual, tiene integridad en su vida, sabe manejarse. Empiecen a pensar así, porque poco a poco las cosas van a empezar a caer, ¿verdad? Sigamos adelante, por favor. Entonces, aquí hay unas preguntas que pueden hacerse, ¿verdad? De aquí a 3 años, ¿cómo está su negocio? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen los clientes? ¿Qué tipo de comentarios hace su equipo? Etcétera. Esta presentación, como les digo, se la voy a compartir. Pero si podemos adelantar, por favor. Y es ahí donde nosotros tenemos que visualizar, ¿verdad? Por otro lado, los valores. Es fundamental entenderse ustedes mismos, a su empresa y a sus clientes. Y para ello, si seguimos, por favor, tenemos que responder 4 preguntas. 1, ¿en qué eres bueno? No somos buenos en todo, y eso lo tenemos que saber, y tenemos que botar a veces ese ego de decir, no, yo puedo hacer todo. No, es mentira eso. Entonces definamos en qué es bueno, qué no es bueno, qué nos divierte y qué no nos divierte. Y esto es fundamental tenerlo claro. ¿Saben por qué? Porque también el trabajo no tiene que ser aburrido. A mí la gente me dice, les voy a contar una pequeña historia, me fui a hacer un masaje, tenía un montón de tiempo de no hacer un masaje, y mi esposa también se fue a hacer un masaje. Y entonces le dice a la masajista a mi esposa, mire, usted está llena de nudos, que no sé cuánto, y todo. Y me dice a mí, mire, usted no tiene ningún nudo. Y mi esposa me dice, ¿cómo es posible que no tenés ningún nudo si a veces tenés 15 reuniones al día y pasas todo el tiempo hablando y platicando y teniendo reuniones? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Es que disfruto lo que hago. Es que siento que no es trabajo, porque me divierte. A mí a veces mi pasión es entrar en Excel y estar en una computadora desarrollando cómo voy a seguir creciendo. Eso para mí me divierte. A veces no es comprendido por familia, por amigos, pero cuando alguien, por eso es importante también tener cerca personas que te aman, porque cuando te aman te van a dejar ser como quieras. Y es ahí donde uno, pues, si te apasiona comer, pues, bueno, te llevan a comer, es súper bueno. Si te apasiona hablar de negocios, pues, te llevan a hablar de negocios, es súper bueno. Entonces es importante que ustedes establezcan qué les divierte y en qué son buenos. Si podemos seguir, por favor.
Y es ahí donde los valores no tenemos que tener necesariamente todo, una serie de valores, 5 valores, los dedos de la mano, ¿verdad? Si seguimos, por ejemplo, vamos a encontrar una serie de valores que yo los dejo ahí, somos un montón, ¿verdad? Y ustedes cuando piensan en un emprendimiento, si se dan cuenta, ahorita ni siquiera les estoy diciendo, ni siquiera les pregunto cuál es su idea, ni cómo van a validar esa idea. Estamos en una etapa antes y es cómo van a definir la que va a mantener cohesión a su negocio el día de mañana. Y cuando piensen en sus valores, piensen en estos 5, piensen en 5, agarren 5 de acá que ustedes se sientan identificados. Y después de esos 5, ustedes creen un propósito incorporando esos valores como un párrafo. Por decir, yo podría decir, yo quiero desarrollar una empresa que permita una adaptabilidad en el mercado, trabajando siempre con alegría, con determinación, siendo fieles a mis clientes y generando gratitud hacia Dios, por ejemplo. Si se dan cuenta, esa es una manera de escribir un propósito sumamente simple utilizando valores de nuestra organización. Y sobre eso ustedes ya pueden ir bajando hacia una misión y hacia una visión. Si continuamos, por favor. Y es ahí donde, a la hora de pensar en estas visiones y misiones, siempre tenemos que tener en cuenta la persona, el cliente. ¿Verdad? ¿Qué están buscando? ¿Qué les interesa? Si sus valores están alineados a los valores de sus clientes, a los valores de sus stakeholders y a los valores de sus inversionistas. Eso es fundamental. Hoy en día estamos en una etapa en la que cuando no hay una conexión entre valores, ahí están los problemas más grandes. Ni siquiera es un problema de dinero, es un problema de visión. Y esa visión a veces es un tema de valor. Hay clientes que no cumplen la política o la visión de la empresa y a esos clientes hay que saber decirles que no, porque más que te van a generar dinero, te van a generar un desastre en tu organización. Entonces es importante siempre buscar o tener aliados a clientes que estén alineados a tus valores. Si podemos continuar, por favor. Entonces, bueno, esta presentación se la voy a compartir, ya lo hice, pero acá lo que van a ver, si podemos continuar, son lineamientos para que ustedes puedan escribir su misión y su visión de la manera más simple y fácil del mundo. Continuemos, ya creo que expliqué qué es una visión, ¿verdad? Si podemos avanzar, ¿verdad? Ya expliqué también qué es lo que permite la visión, ¿verdad? Una visión compartida, cohesión de equipo. Si podemos continuar, porque les quiero decir algo más importante todavía que esto. Esto básicamente es la forma en la que ustedes conforman una visión. Si se dan cuenta, ustedes tienen que responderse a básicamente 4 preguntas en particular. La primera es, ¿qué quiero lograr? Es decir, ¿cuál es nuestro propósito a largo plazo? Si podemos continuar, por favor. Ahí hay un ejemplo. La segunda pregunta que tiene que hacerse es, ¿dónde quiero estar en el futuro? Esa es la segunda pregunta. Por ejemplo, seremos el proveedor principal de alimentos cárnicos en 5 años en el Oriente Antioqueño de Medellín. Sigamos, por favor. Y la otra es, ¿para quién lo van a hacer? Es decir, ¿a quién van a beneficiar? Antioqueño de Medellín para almacenes de cadenas de barrio y tiendas de barrio. Y la última pregunta para conformar la visión es, si continuamos, por favor, ¿cuál es nuestra diferenciación? ¿Qué nos hace únicos? ¿Verdad? Entonces ahí es donde hablamos de reconocidos por nuestra calidad y servicio que está alineado a sus valores. Esta es la conformación ideal de una visión. Una visión no se la inventa a alguien solo, yo quiero hacer esto. No, hay una estructura para crear o responder a estas 5 preguntas. Si usted responde a estas preguntas, va a tener claridad sobre lo que quiere realizar el día de mañana. Si continuamos, por favor, de igual forma hay un ejemplo para una misión, ¿verdad? Pues ahí lo podrán ver en la presentación que se les compartirá. Si seguimos, por favor. Porque quiero darles algo que van a poder ustedes implementar. Aparte de esto, que creo que también es bastante implementable, si continuamos, por favor, en la misión nos tenemos que responder quiénes somos, qué hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Para quién trabajamos? ¿Verdad? Que es importante referirnos a ello. Y seguimos, por favor. ¿Y por qué lo hacemos? Esas son las preguntas que tenemos que responder a la hora de escribir una misión como tal, ¿verdad? Un ejemplo sería, somos una empresa salvadoreña dedicada al desarrollo de software para organizaciones financieras. Buscamos la excelencia en nuestros productos, por ejemplo. Continuamos, por favor. Entonces, y estos son, digamos, elementos que ayudan a empresas como Disney, Google, Walmart a crear misiones ya más aspiracionales. Digamos, cuando ya es una empresa constituida, cuando ya no estás empezando un negocio, cuando uno empieza un negocio tiene que tener una visión bien clara, qué quiere lograr en el corto plazo. Pero cuando ya sos una empresa constituida, tenés que lograr aspiración, tenés que lograr inspirar, ¿verdad? Y por ello es que Disney es esta la misión. Creamos felicidad al brindar el más fino entretenimiento para personas de todas las edades en todas partes. Dígame si eso no es cierto. Google, organizamos la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Dígame si eso no es cierto. Walmart, no es el súper más barato, sino ayudamos a las personas a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor. Dígame si no es cierto. Entonces, esas son cosas también mercadológicamente hablando que ayudan muchísimo después a desarrollar todo el tema de estrategia. Si continuamos, por favor. Entonces, para ir cerrando, y no quiero aburrirlos, y tengo muchas más cosas que decirles, y me encantaría, pero sé que el tiempo es limitado, inicia tu idea con estos pasos. En primer lugar, identifíquense ustedes qué tipo de personas son. Y hay 3 tipos de... Yo cuando hablo con una persona,
yo enmarco a una persona en 3 tipos de personas. La primera es los que ven las cosas pasar. Los que dicen, me acabo de enterar, puchi, ¿quién en serio lo hizo? Mira qué interesante. Ese es un tipo de persona, vio la cosa pasar, ¿verdad? Hay otro tipo de personas que son los que se preguntan qué pasó. También, ¿verdad, puchica? ¿Y en qué momento se pasó eso? Bueno. Y la tercera persona es los que se lamentan de lo que pudo haber pasado. Es decir, puchica, si yo tuve la oportunidad de desarrollar esa innovación y la verdad es que no lo hice y 3 años después alguien más lo hizo por mí. O yo estuve en ese momento cuando ese equipo de emprendedores estaba escuchando aquí la conversación en Lutec y pues uno de aquí aprovechó y en 3 años se convirtió en el próximo Steve Jobs de El Salvador, por ejemplo. Entonces, y estuve en ese mismo salón, ¿verdad? Son cosas que tenemos que tener claro y hay otro tipo de personas que son las que hacen que las cosas pasen. Las que hacen que las cosas pasen. Eso se le llama personas que están orientadas a la ejecución. A la ejecución. Entonces tenemos que nosotros tener una mentalidad. Análisis, mucho análisis da parálisis. Mucho análisis da parálisis. Cuando venimos y decimos, no, es que hay que analizar que la variable aquí, que no, que el mercado, que no sé cuánto, eso te da parálisis. Es una excusa para no hacer las cosas. El que hace las cosas, el que se va al mercado, empieza sin querer decir tanto, simplemente por querer demostrar que puede hacer las cosas. Entonces es importante que este tipo de personas, cuando ustedes las identifiquen, quiéranlas en su equipo, porque es la gente que les va a ayudar a crecer. Y una empresa, tienen que tener en cuenta algo, una empresa siempre va a tener gente, siempre deben de buscar gente mejor que uno, siempre, mejor que uno, en todo aspecto. Y uno tiene que poner la barra súper alta todo el tiempo, para que a esa persona le cueste ser mejor que uno también. Porque es ahí donde viene la mejora continua y la excelencia. Continuemos, por favor. Entonces, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué me gustaría que hicieran? En primer lugar, cuando tengan esta presentación, que piensen en un tema. ¿Cuál es su tema? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? No piensen ahorita en dinero, no piensen en nada de eso. ¿Cuál es su tema? Continuemos, por favor. ¿En qué tema quisieran emprender? Y respondan una pregunta, y es ¿por qué? ¿Por qué? Continuemos, por favor. Luego, digan en qué tema ustedes son fuertes. Es decir, ¿cuál es el tema que a ustedes les gusta? ¿En qué tema usted es más fuerte? Independientemente si le gusta o no. Continuemos, por favor. ¿Y en qué tema usted mira un potencial? ¿Verdad? Y a partir de ello, ¿por qué? Siempre responde esta pregunta. Continuemos, por favor. Cuando hablamos de tema, usted puede pensar, mi tema es salud, mi tema es banca, mi tema es gastronomía, mi tema es educación, mi tema es turismo, mi tema es social. Usted ponga una categoría del tema que quiere elegir. Sigamos, por favor. Luego, usted tiene que decir por tipo de producto o servicio cuál es su tema. Ok, si es asesoría contable, servicios de finca raíz, creación de productos de belleza, productos de creatividad audiovisuales, usted establezca qué categoría de producto es su tema sobre cada sector. Si continuamos, por favor. Y luego, pues ya, una vez usted ya sabe su tema, usted tiene que hacer algo que es muy importante. La primera P más importante del mercadeo es definir la persona, el segmento. ¿A quién usted quiere beneficiar con ese tema que retribuya a ese sector? Entonces usted piensa en una segmentación. Y cuando habla de su target, usted tiene que definir cuál es la área geográfica, demográfica, sociales, económicas, psicológicas, culturales y sobre todo cuál es el estilo de vida de la persona. Porque la gente hoy por hoy somos todos estilos de vida. Nos encanta, somos llenos de emociones como seres humanos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que en el mercadeo lograr llegar a esa persona desde la emoción, porque la emoción hace la acción, ¿verdad? No hay nada más. Entonces es importante entender el tema. Sigamos. Y cuando pensemos en las emociones, piensen en que el ser humano realmente tiene como estas características de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y libertad. Esas son características de seres humanos que todo el tiempo estamos buscando algo de esto, todo el tiempo nos llevamos. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar en los intereses que quiere resolver nuestra empresa, tenemos que pensar en cuáles de estas categorías responde cada una de estas opciones. Continuemos, por favor. Y después de esto, tenemos que intentar hacer lo que se le llama el mapa de empatía. Esta es una de las herramientas más potentes que les va a ayudar a ustedes a entender qué dice la gente de su negocio, qué piensa la gente de su negocio, qué hace la gente con su negocio, ¿verdad? Y sobre todo, qué habla también la gente de su negocio, qué mira la gente de su negocio. Es muy importante que usted logre poner en el centro a la persona y cuando usted tenga una idea, siempre póngase a pensar, bueno, esta idea, ¿qué pasa? ¿Cómo la miraría la gente? ¿Qué sentiría la gente? ¿Qué escucharía la gente? ¿Qué hablaría la gente? Y sobre ello, pues, ¿cuáles son los dolores de esta gente que resuelve esa idea? ¿Y cuáles son las necesidades que ellos tienen? Entendiendo que la necesidad es lo que provoca el dolor. Perdón, el dolor es lo que provoca la necesidad. Luego, tenemos que entender 3 criterios importantes. El mercado, en primer lugar. En primer lugar, debemos de conocer cuál
si conocemos el mercado en el que yo quiero desarrollar la idea de innovación que quiero hacer. Si nosotros no conocemos el mercado donde nos queremos desarrollar, entonces de ahí vamos mal, ¿verdad? Ya definimos nuestro propósito, nuestra base y demás, pero tenemos que saber si esa idea que quiero lanzar tiene oportunidad en el mercado. Si no tiene oportunidad en el mercado, pues tenemos que repensarlo o encontrar cuál es la forma de que encuentre una oportunidad. Entonces, primero tenemos que pensar en 3 cosas. 1, ¿cómo podría llevarle la delantera a mi competencia? Siempre que nos ponemos a pensar, no piensen que son los únicos. Hagan una búsqueda y vean si hay alguien que está haciendo algo más o menos igual o igual a ustedes. Si es así, entonces vean que tiene valor eso que está haciendo la competencia para no hacerlo ustedes. Si no hay competencia, ustedes no piensen que eso es bueno. Si no hay competencia, ustedes pueden decir, no hay competencia, yo voy a ser la única. Porque si no hay competencia, entonces pregúntense por qué. Porque si no hay competencia, puede ser porque el mercado no esté listo para eso o porque simplemente no hay una idea, no es una idea buena. ¿Verdad? ¿Qué podría mejorar en otros negocios que no afecten el mío? ¿Qué alianzas puedo generar para crecer? ¿Y cómo veo mi negocio en 10 años? Son 4 cosas que deben de mantener. Por último, sigamos por favor. Las personas, mercado, personas. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es la necesidad que quisiera responder mi idea? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Y cómo podría estar evolucionando este target en 10 años? ¿Verdad? Seguimos por favor. Y el último es el mundo. ¿Verdad? ¿Qué noticia de la actualidad política o económica podría incidir en mi idea? ¿Qué avance científico o tecnológico podría incidir en mi idea? ¿Qué cambio cultural podría incidir en mi idea? ¿Y qué expresión social podría incidir en mi idea? En conclusión, ustedes tienen, básicamente sigue, tienen, si puede continuar por favor, tienen este cuadrito que es fantástico para llenar o aterrizar toda la idea después de haber hecho todo lo que mencioné. Si continuamos por favor. Bien, sé que pues no me va a dar chance de que vean este video, dura 4 minutos, no sé cómo estamos con el tiempo, pero si no, lo pueden ver cuando presenten la... ¿Hay tiempo? Bueno. Este es, antes de que lo pongan, este es uno de los videos que a mí más me gusta. En YouTube particularmente hay un montón de información, un montón de videos de todos lados, pero este es el que a mí me inspira muchísimo porque me permite ver o saber hacia dónde vamos y hacia dónde nos vamos a enfrentar en los próximos años y son cosas que ya estamos viviendo. Si podemos ponerle play, creo que está en español también. Pongan atención a todo lo que dice. Hubo un tiempo en que las empresas hacían lo correcto y con eso bastaba. Ya no es así. Ahí donde vamos, lo correcto ya está muerto. En un mundo donde todo está conectado, donde todo roza la excelencia, donde las acciones alcanzan la perfección, solo queda un espacio para la innovación. Tú. Ahora mismo eres la clave en el vertiginoso ciclón del cambio impulsado por la digitalización, la movilidad, el crecimiento, la caída de intermediarios, la automatización y una larga lista donde la ciencia ficción pasa a ser evidencia científica. Piensa en los vehículos autónomos, en ordenadores que aprenden y piensan. La manera en que trabajaremos no será la misma. Las habilidades que necesitaremos serán radicalmente distintas. Ganar o perder será algo más rápido que nunca. ¿Cuál es entonces tu respuesta? ¿Cómo descubrirás nuevas oportunidades en uno de los momentos de transformación más importantes de la historia de la humanidad? ¿Gestionas el cambio o dejas que el cambio te gestione? La disrupción ya se da por supuesta, con cambios que siempre venían de forma gradual y que ya no vendrán jamás gradualmente. Hablamos de un cambio exponencial. Cualquier cosa estúpida y desconectada es ahora inteligente y conectada. Coches, ciudades, puertos, granjas y hasta nuestros cuerpos pueden llevar sensores que se comunican entre ellos. Los cambios en este juego están interconectados, se amplifican unos a otros creando una tormenta perfecta del cambio. La computación cuántica alimenta el Big Data. El Internet de las cosas lo hace con la inteligencia artificial, que a su vez alimenta la robótica. Pero atención, cualquier cosa que no pueda ser digitalizada o automatizada será considerada de un valor extremo. Rasgos humanos como la creatividad, la imaginación, la intuición, la emoción y la ética serán aún más relevantes en el futuro, porque las máquinas son grandes en simulación, pero no en ser. Cierto, robots y software harán mucho más de nuestro trabajo, pero esto nos permitirá enfocarnos en lo que no se puede automatizar. Para imaginarte el supercambio, tienes que empezar a involucrarte más con lo que podría ser, no solo con lo que es.
Sumérgete en el futuro inmediato. En 5 o 7 años necesitaremos ir más allá de la tecnología y los datos para alcanzar la perspicacia y la sabiduría humana. La tecnología es el cómo del cambio, pero los humanos somos el por qué. El futuro trata de modelos de negocio holísticos. La oportunidad reside en ser líquidos, en aprender a tiempo real y no a largo plazo, no con pequeñas mejoras, con transformaciones integrales, no con sistemas individuales, con ecosistemas nuevos. La humanidad es el lugar donde se crea el valor auténtico y duradero. Compraremos y nos gustarán cosas con la experiencia que nos proporcionarán, por su poder de transformar. El futuro no es algo que pasará. Es algo que está pasando. La nueva manera de trabajar pasa por abrazar la tecnología, pero no por convertirnos en tecnología. Puede que el futuro esté en la tecnología, pero el futuro verdadero es ser trascendentes. Vivámoslo y liderémoslo desde esa idea. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Esmeralda y mi pregunta es ¿cómo poder hacer crecer una empresa súper chiquita y sin que, o sea, desde el principio vaya mal? Es súper buena pregunta y lo primero que quiero que te quites de la cabeza es el súper chiquito. O sea, la manera, porque uno empieza pequeño, pues, o sea, nadie empieza desde arriba. Entonces, mi pregunta es ¿cómo hacer crecer una mini empresa? Ajá. Mira, inicialmente construyendo buenas bases, ¿verdad? Y eso es teniendo una estrategia. Y esa estrategia recae de todo lo que acabamos de ver. Es decir, si, como te digo, digamos, a nivel técnico podríamos decir que es una microempresa, ¿verdad? Porque no tiene estos niveles de facturación o porque generamos este empleo, esta cantidad de empleo. Pero eso es una terminología de país, ¿verdad? Sin embargo, uno tiene que tener, en principio, una mentalidad de que tu empresa es grande desde ya, ¿verdad? Ese es el primer cambio en la mente, ¿verdad? Mi empresa es grande desde ya. Una vez ya tenés esa mentalidad, tú tenés que empezar a trabajar sobre cómo o qué es lo que te falta para lograr esa empresa. Por ejemplo, hay una estrategia corporativa, tenés un equipo, ¿verdad? Tenés claro qué vas a hacer en los próximos 3, 6, 9, 12 meses. Te manejas tus finanzas, ¿verdad? Definir la correcta, tu estructura contable. O sea, ya vas bajando a la parte más técnica y sobre todo entender cómo está funcionando tu mercado, ¿verdad? Estar viendo que el mercado efectivamente tiene la necesidad de que tu empresa exista. Pero hacete una pregunta fundamental y es, ¿qué problema resuelve esta empresa que tenés? Ese es el primer problema y la primera pregunta. Y la segunda que tenés que hacerte es, si tu empresa dejara de existir mañana, ¿quién la va a extrañar y por qué? Pensa en eso, ¿verdad? Y eso te va a dar la respuesta del valor de tu compañía. Gracias. Buenos días, mi nombre es Idida y yo tengo una pregunta sobre cómo tratar con esas personas que siempre están de buen humor. Pongamos un negocio, pagamos otro negocio, pero al final como que no tienen una idea clara sobre qué. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de personas? Es muy bueno. Hay muchos así. Mira, yo creo que si estás con una persona así, o sea, siempre lo importante o lo que hay que hacer es tratar de enfocarse, ¿verdad? O sea, de ideas hay un montón, pero de ideas que generen $1 en ventas, no hay muchas. Entonces, traten de, o sea, no, lo que no quiero decirte es que a veces no es malo tener muchas ideas y estar pensando todo el tiempo en qué quiero hacer, qué quiero hacer, qué quiero hacer. Pero la clave es la ejecución. Y esa ejecución siempre trasladarla en, ok, y de todas esas ideas, ¿cuál es la idea que te ha generado $1 en ventas? Esta, enfoquémonos en eso. ¿Verdad? Enfoquémonos en eso. Y tratar de que, y lo que te dé enfoque también es tu visión, nuevamente. Es que si no tenemos, es un poco, lo que me estás planteando es un poco como el gato, ¿verdad? Entre Alicia del País de las Maravillas. Es decir, ¿dónde quieres ir? No sé. Entonces no importa mucho por dónde empecés y hacia dónde llegues. Entonces, si no sabes cuál es la visión, pues por ende siempre van a estar pensando en muchas cosas. Por eso esto es fundamental al inicio. Buenos días. Dentro de la charla mencionó aspectos como el mantenerse positivos en el momento del proceso. Entonces, yo quería plantear un ejemplo. Digamos que yo empiezo una empresa, tengo mis productos y todo, ¿verdad? Y, o sea, dentro de ese ámbito a veces hay mucha gente que hace críticas con el fin de solo dañar, digamos. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerse positivo ante esos,
digamos, como comentarios ofensivos, porque muchas veces los llegamos a creer y eso puede hacer que ya no queramos seguir con el proyecto y todo eso. Mira, eso que has mencionado es una de las principales razones por las que los emprendimientos se caen. Pero yo te voy a dar un consejo. Te voy a decir algo que he aprendido. Cuando un hijo le dice a la mamá, mamá te odio, no la odia de verdad. Lo que le dice es te necesito más de lo que pensás. Entonces, si nosotros tenemos esa visión, cuando vemos a alguien que nos critica o el negocio, ofrecerle ayuda. ¿Por qué no construís conmigo? Hagamos algo juntos. Afrontá a las personas que te hacen sentir mal, pero porque quizás dicen, puche, que lo está haciendo bien y yo no. Y quizás necesitan un poco de esa inspiración, pero que eso no te bote, ¿verdad? Y uno tiene que siempre pensar que cuando alguien quiere pelear con uno, lo quiere hacer sentir mal, tú no estás peleando en esa batalla. Tú no sos parte de esa guerra. ¿Me explico? Entonces, el que vive así, vive feliz. Nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Entonces, creo que como la mayoría, siempre a la hora de un emprendimiento empezamos primero en el dinero. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos pasos para no caer en esos malos pensamientos? O, como usted nos mencionó, todos los pasos para emprender algo bueno, pero ¿cómo no caer en esos pasos malos y que todo se venga abajo? Mira, yo creo que en primer lugar rodeándote de personas que te suman, ¿verdad? Porque esto es algo que si te rodeas de personas que no te suman, al final terminas pensando como ellos. Entonces uno tiene que siempre buscar en su equipo gente que le permite. Yo tengo una persona en mi empresa que es con la que más me gusta hablar todo el tiempo. Me encanta hablar con él, porque es una persona con la que lo que está establecido hoy en el mundo no lo tomamos como correcto. Siempre lo desafiamos. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? Entonces, y tengo por otro lado dentro de mi equipo también una persona que es lo más negativo del mundo. ¿Me explico? Pero piensa con los pies en la tierra. Entonces, tengo ese balance. Porque al final no solo se trata de soñar, sino se trata también de que gente te diga, hey, ojo, por acá también puede ser, por acá puede ser, y a veces no nos gusta escuchar esas cosas. Pero mi consejo es, para pensar de forma positiva, rodeate de gente positiva. Al igual que para tener, digamos, oportunidades, tenés que estar en los lugares donde suceden las oportunidades. El Impact Hub es uno de ellos. Vayan el 19 de abril a Millennium Plaza, busquen en nuestras redes sociales de Impact Hub San Salvador. Vamos a tener de 5 a 7 y media de la tarde el primer panel de cómo invertir en startups en El Salvador. Aparte de ello, pues vamos a dar la noticia en el que vamos a abrir un fondo de inversión de $10 millones para invertir en 18 startups nacionales que estén en una etapa de pre-revenue. ¿Qué significa eso? Que no estén todavía generando ingresos, pero que la clave sea la tecnología que utilicen, no como lo que debería de ser, sino utilizarla para escalar, más no convertirse en ello y generar un negocio que al final permita mejorar una situación en el país. Así que pues ahí, ¿verdad? Síganos en nuestras redes porque vamos a hacer ese anuncio en mayo para empezar a buscar estas 18 compañías, 18 iniciativas como las de ustedes a las que puedan adquirir al capital. Sin embargo, si me llegan diciendo, mire, yo necesito dinero, les voy a decir que no. Ustedes me tienen que llegar diciendo, mire, José Roberto, hemos hecho esto. Desde el momento que nos dio la charla, hoy 14 de abril, al momento que vayamos a lanzar el fondo, si usted me llega diciendo, mire, José Roberto, puse en práctica todo lo que me dijo, logré generar un prototipo, he logrado en 2 meses llevar a $1,000 en ventas y tengo ya un equipo realmente bueno, alineado a una visión, pues yo lo voy a escuchar con mucho gusto. Y seguramente lo vamos a entrenar para que pueda hacer una buena presentación comercial y presentar al fondo. Pero prepárense, como les menciono, las oportunidades están ahí, ¿verdad? Y están para ustedes. Sí, mi nombre es Gabriel. Y quisiera, referente a lo que le estaba platicando el compañero, es que usted decía que había que rodearse de personas, o sea, que ayuden a lograr a que el negocio sea exitoso. Entonces, mi pregunta es, o más que todo mi pregunta, una experiencia suya de cómo podría encontrar, identificar a estas personas. Mira, yo siento que has visto como las cosas positivas traen cosas positivas, ¿verdad? Y las cosas negativas traen cosas negativas. O sea, uno tiene que siempre tener una mentalidad positiva. O sea, es decir, el cambio empieza por uno mismo, ¿verdad? Si sos una persona que proyecta mucho, ¿verdad? Que tiene muchas ganas de comerse al mundo, que tiene muchas ganas de hacer cosas, la gente buena te va a buscar también. Si sos una persona que todo el tiempo te estás como triste, aburrido, que no sabes qué hacer con tu vida y estás ahí como pasando la vida, entonces nadie de esas personas te va a buscar.
Entonces, los mejores casos de ejemplo, yo les voy a contar un caso de una persona que llegó al Impact Hub, se llamaba Julio Abreu, no sé si algunos de ustedes lo conocerán, un chavito que tiene como 22 años, quizás, él dejó de estudiar desgraciadamente, pero llega al Impact Hub, pero ese tipo venía de un lugar súper humilde, pero súper humilde, o sea, literalmente su casa, yo la fui a ver y decía, ¿cómo vivís aquí? Pues yo sí, ahí vivía. Pero él, cuando estaba en un espacio como este, hablando de su sueño, era increíble. O sea, convencía a cualquier persona. Él decía, su pitch fue, miren, yo no quiero dinero, decía. Solo quiero que me den un espacio con internet para poder hacer algo fantástico. Y eso fantástico era un software de inteligencia artificial de reconocimiento facial para reconocer, pues, productos, objetos, personas y en base a eso generar estadística para mercadeo. Tenía 5 personas con él, con esa misma visión. Esa persona logró un financiamiento en 2019 de $200,000. Con esos $200,000 el inversionista lo mandó a vivir a Chile y a estudiar a la Universidad de Chile y a meterse a una aceleradora que se llama Startup Chile. Ahora Spot es un equipo de 30 personas, la mayoría de edad promedio de 24 años y trabaja ya para la cadena de Walmart para el reconocimiento de objetos de toda su cadena de inventarios. Es impresionante. Ahora el tipo Julio Ábrego anda viajando en todo el mundo. Ha viajado hasta más que uno, ¿verdad? Y su vida cambió. Su vida cambió, pero ¿saben qué? Esa persona, yo he hablado con él después de todo lo que pasó y esa persona sigue siendo exactamente la misma persona que conocí cuando no tenía todo eso. Entonces, es impresionante. Yo les digo, ha sido una de mis experiencias en las que yo estuve a punto incluso de decir, mira, me voy con vos, porque me gustaba tanto su visión de vida que a pesar de su adversidad, de donde nació, donde vivió, y él sacó adelante a su familia, ahora su familia ya no vive ahí, ya vive en una otra zona y todo, un niño de 23 años. Y así un montón de casos, ¿verdad? Un montón de casos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, uno mismo, ¿verdad? Y segundo, ir a lugares como Impact Hub. vengan a Millennium Plaza, ahí estamos, vayan al evento del 19, búsquenos en nuestras redes sociales, se llama El Mundo de las Inversiones en Startups, en Eventbrite, ahí pueden reservar su entrada, es gratis, no hay ningún costo, entonces, pues las oportunidades están para el que las toma. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Hola, mi nombre es Adrián y primero que nada, si me lo permite, me gustaría preguntar cuál es el secreto para ser así de atractivo. No, perdón, no, mil disculpas por eso. Me gustaría, ¿qué consejo le daría a una persona que para lograr su objetivo, usted que ya ha cumplido bastantes objetivos, por ejemplo, pero somos humanos, en el proceso cometemos errores y todos sabemos que un pequeño error puede costarnos todo lo que hemos trabajado. Entonces, en ese momento cuando sentimos que el mundo está en nuestra contra porque por un pequeño error ya perdimos por lo menos casi todo nuestro trabajo, todo lo que queríamos, ¿qué consejo le daría a esa persona para levantarse o quizás empezar desde cero? Mira, siempre, nunca nada, todo está perdido si no estás muerto. Entonces, a pesar de que puedas estar en el suelo, ¿verdad? Siempre sabe que desde el principio hay algo que, o sea, no hay que, y disculpan la palabra que les voy a decir, pero no hay que ahuevarse, ¿verdad? O sea, al final el éxito de todo lo que estamos es que siempre hay algo que va a estar mejor y que entre más bajo estamos solo tenemos que subir, ¿verdad? Entonces, pues recae en nosotros mismos está todo. Y saben que una vez, cuando nosotros conseguimos a nuestro primer inversionista en el Impact Hub, o sea, digamos que era un super inversionista y todo, pero literalmente era un tema que yo le decía, mira, yo quería lograr esto, esto y esto y esto, y él simplemente me dijo, mira, José Roberto, lo más importante en un emprendimiento es la gente, es la persona, porque el día de mañana los emprendimientos van a cambiar, y ahora tenemos como 6 empresas, ¿verdad? Y si me preguntan, es como, yo ya no estoy pensando nada más en una, hay una que me demanda más tiempo, que me gusta más, pero las demás se van formando, y el día de mañana no sé cuánto más vamos a hacer, no sé, solo sé que me gusta lo que hacemos. Entonces es importante esa pasión, conectarla con tu motivación y no ahuevarse. Bueno, cerramos esta sección de preguntas. Agradecerle a ustedes por venir a acompañarnos en nuestro 5º aniversario, pero no sin antes darle un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias.
Y agradecemos por haber asistido a estas charlas. Quedan despedidos y muchas gracias. Quiero decirles que tenemos mucha gente de la UTEC contratada en las empresas.